Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ahora voy a arrancar a leerles el último capítulo del libro, el capítulo 10, que se llama Alma y Espíritu, donde se halla el verdadero tesoro. Acá la autora nos comparte algunas de sus creencias espirituales y demás. A mí me parecen hermosas, pero quiero aclarar que respeto cualquier pensamiento que tengan ustedes al respecto. Yo tengo una mentalidad abierta y debo aclarar que sí soy una mujer de fe y sí creo que existe algo que está por encima de nosotros, llámese como se llame, ¿no? Acá arranco a leerles. En la paz hay algo que es más anímico y espiritual. Por anímico me refiero a lo que es más sutil que el cuerpo físico, pero sin embargo encarnado, como los sueños y la imaginación. Por su parte, el espíritu trasciende, aunque contiene todo lo que es alma, cuerpo y mundo. ¿Qué papel deberían representar en su vida el alma y el espíritu? En estas últimas páginas vamos a hablar de varias posibilidades, incluyendo la visión psicológica que sostiene que estamos destinados a desarrollar esa totalidad que tan necesaria es en la conciencia humana. Después de todo, disponemos de un talento profundo para darnos cuenta de lo que los demás pasan por alto o niegan, y es la ignorancia la que hace daño una y otra vez. Sin embargo, en este capítulo hay también otras voces menos psicológicas, voces angélicas y divinas. 4 señales reveladoras. Si vuelvo la vista atrás, me doy cuenta de que hubo un momento casi histórico. La primera reunión de paz en el campus de la Universidad de California en Santa Cruz, el 12 de marzo de 1992. Yo había anunciado una conferencia sobre los resultados de mis entrevistas y mis primeras encuestas, invitando a todos aquellos que habían participado, además de alumnos y terapeutas interesados, la mayor parte de los cuales resultaron ser paz también. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio que reinaba en la sala antes de comenzar. Aún no había pensado en lo que cabría esperar en una reunión como esta, pero un educado silencio hubiera tenido pleno sentido. Sin embargo, había algo más que un mero silencio. Había un silencio palpable, como el de un bosque profundo. Una sala pública ordinaria había cambiado con la simple presencia de aquellas personas. Cuando estuve dispuesta para hablar, me di cuenta de que había una atención expectante. Evidentemente, el tema les interesaba, pero yo sentía a la gente conmigo, de un modo que asocio ahora con todos los públicos compuestos por paz. Solemos ser gente muy interesada en las ideas, que tomamos los conceptos y ponderamos sus posibilidades. También somos muy comprensivos. Ciertamente, intentamos no arruinar algo a los demás hablando en murmullos, bostezando, entrando o saliendo de una sala o prestando atención a otras cuestiones mientras nos hablan. Mi tercera observación proviene de mis cursos para paz. Me gusta tomar varias respiraciones, incluida una todos juntos y en silencio para descansar, meditar, orar o pensar. Cada cual elige. Sé, por experiencia, que un determinado porcentaje del público medio se va a sentir confuso, incluso angustiado ante tal oportunidad. Sin embargo, con las paz no he llegado siquiera a notar vacilación alguna. Cuarto, alrededor de la mitad de las personas a las que entrevisté hablaron mayormente de su vida anímica o espiritual, como si eso las definiera. En cuanto al resto, si les preguntaba acerca de la vida interior, filosofía, relación con la religión o prácticas espirituales, la voz adquiría energía de repente, como si al fin se hubiera llegado al punto deseado. Los sentimientos acerca de la religión organizada eran muy intensos. Había unos pocos que estaban muy comprometidos, aunque el resto se mostraba insatisfecho, incluso desdeñoso.
Pero la religión no organizada prosperaba. Alrededor de la mitad seguía algún tipo de práctica diaria que los llevaba hacia adentro para entrar en contacto con la dimensión espiritual. A continuación, se expone parte de lo que dijeron. Reducido a vislumbres, se convierte casi en un poema. Viene meditando durante años, pero deja ir las experiencias. Reza a diario, te conviertes en aquello por lo cual rezas. Practico a solas, intento vivir una vida auténtica tanto para la naturaleza animal como para la naturaleza humana. Medita a diario, no se adhiere a ninguna fe, salvo a la fe de que todos estén bien. Sabe que hay un espíritu, un poder más grande, una fuerza directriz. Si hubiera sido hombre, me habría hecho jesuita. Todo cuanto vive es importante. Hay algo más grande, lo sé. Somos lo que le hacemos a los demás. Religión sería reconfortante si pudiera creer. Taoísmo, la fuerza que mueve el universo, deja de oponer resistencia. Comenzó a hablar con Dios cuando tenía 5 años, a los pies de los árboles. Durante las crisis se deja guiar por una voz y la visión de los ángeles. Una relajación profunda 2 veces al día. Estamos aquí para proteger al planeta. Medita 2 veces al día. Ha tenido experiencias oceánicas. La euforia te dura unos cuantos días, pero la vida espiritual va cada vez a más y exige comprensión también. Yo era ateo hasta la médula. Pienso en Jesús, en los santos. Tengo algo así como mareas de sentimientos espirituales. Medita, tiene visiones. En sus sueños se llena de energía radiante. Muchos días están cargados de gozo y bendiciones. A los 4 años oyó una voz que le prometió que siempre la protegerían. Dice que la vida es buena, en todo, salvo en que no es para acomodarse. Es para aprender acerca de Dios. La vida construye el carácter. Siento atracción y repulsión por la religión de mi infancia, pero siempre me he sentido tocado por lo trascendente, por los misterios, aunque no sé qué hacer con eso. Muchas experiencias religiosas, la más pura que él tuvo fue cuando nació su hijo. Prescindió de su religión, fue directamente a Dios a través de la meditación y a los necesitados. Practica con un grupo un método espiritual procedente de Indonesia, que consiste en bailar y cantar hasta que se alcanza un estado natural de existencia en el cual te sientes profundamente bienaventurado. Reza todas las mañanas durante media hora, reflexionando sobre el día anterior y el que comienza. El Señor me da ideas, me corrige y me muestra el sendero. Creo que cuando volvemos a nacer en Cristo, se nos dan capacidades para que las desarrollemos con el fin de que podamos vivir la vida en la gloria de Dios. Las verdaderas experiencias religiosas se manifiestan en la vida cotidiana, si tienes fe en que todo lo que ocurre es para bien. Soy budista, hindú, panteísta. Todo sucede como tiene que suceder. Pásalo bien por encima de todo. Camina por la belleza por arriba, por debajo, por detrás. Me suelo sentir uno con el universo. ¿En qué somos buenos y buenos para qué? He mencionado 4 experiencias que se me vienen repitiendo con las paz. Un silencio profundo y espontáneo que genera un halo de presencia colectiva. Un comportamiento considerado, orientación anímica o espiritual y discernimientos acerca de ese ámbito. Para mí, constituyen 4 fuertes pruebas de que nosotros, la clase de los consejeros reales, somos la clase sacerdotal, siendo los que aportamos a la sociedad una especie de sustento inefable. No se me ocurre etiquetarlo, pero puedo ofrecer algunas observaciones. La creación de un espacio sagrado. Me gusta el modo en que hablan los antropólogos del liderazgo ritual y del espacio ritual.
Los líderes rituales crean para los demás esas experiencias que solo pueden tener lugar en un espacio ritual, sagrado o transicional, apartado del mundanal ruido. Las experiencias en ese tipo de espacio son transformadoras y plenas de significado. Sin ellas, la vida puede hacerse monótona y vacía. El líder ritual delimita y protege el espacio, prepara a los demás para entrar en él, los dirige mientras están allí y los ayuda a volver a la sociedad con el significado correcto de la experiencia. Tradicionalmente, solía tratarse de experiencia de iniciación que marcaban las grandes transiciones de la vida. Entre paréntesis, en la edad adulta, el matrimonio, la paternidad, la ancianidad y la muerte. Otras pretendían sanar, traer una visión o una revelación que ofreciera una dirección o llevar a una armonía más íntima con lo divino. En la actualidad, los espacios sagrados se trivializan rápidamente. Para que sobrevivan, precisan de mucha privacidad y cuidado. Se pueden crear tanto en las consultas de los psicoterapeutas como en las iglesias, así como puede darse en una reunión de hombres y mujeres insatisfechos con su religión o en una comunidad practicante de sus tradiciones. Se pueden crear en una conversación, señalándose con un ligero cambio de tema o de tono, o en la ejecución de las costumbres chamánicas y en la delimitación del círculo ceremonial. Hoy en día, los límites del espacio sagrado están cambiando constantemente. Son simbólicos y rara vez visibles. Aunque unas experiencias desafortunadas hayan llevado a algunas paz a rechazar cualquier cosa que suene a sagrado, la mayoría siente ese espacio principalmente en su hogar y hay algunos que lo generan a su alrededor de forma casi espontánea. Así, con frecuencia, asumen la vocación de crear ese espacio para los demás, lo cual convierte a las paz en la clase sacerdotal, en el sentido de que son los que crean y cuidan del espacio sagrado en estos agresivos tiempos guerreros y seculares. Profetizar. Otra forma de ver a las paz como sacerdotes proviene de la psicóloga Marie-Louise von Franz, que trabajó estrechamente con Carl Jung. Esta autora escribe acerca de lo que los junguianos llaman el tipo intuitivo introvertido, es decir, la mayoría de las paz. Entre paréntesis, para aquellos que no se sientan incluidos en esta categoría, les pido disculpas por excluirlos momentáneamente. El tipo intuitivo introvertido tiene la misma capacidad que lo intuitivo extrovertido para olfatear el futuro, pero su intuición se vuelve hacia adentro, y de ahí que sea principalmente del tipo del profeta religioso, el visionario. En un nivel primitivo, él es el chamán que sabe lo que los dioses, los fantasmas y los espíritus ancestrales están planeando y quien transmite sus mensajes a la tribu. Él conoce los lentos procesos que se desarrollan en el inconsciente colectivo. En la actualidad, muchos somos artistas y poetas, en vez de profetas y visionarios, y producimos un tipo de arte del que von Franz dice que solo es comprendido en general en generaciones posteriores, como representación de lo que estaba ocurriendo en el inconsciente colectivo en aquella época. No obstante, y tradicionalmente, los profetas dan forma a la religión, no al arte, y todos nos damos cuenta de que algo raro le está ocurriendo a la religión hoy en día. Pregúntese si el sol sale por el este. Después vea cómo se siente con su respuesta equivocada, porque evidentemente se ha equivocado. El sol no sale, es la tierra la que gira. Otro tanto ocurre con la experiencia personal. No podemos confiar en ella, o al menos eso parece. Solo podemos confiar en la ciencia. La ciencia ha triunfado como la mejor manera de conocer algo, pero la ciencia no está diseñada para responder a las grandes preguntas espirituales, filosóficas o morales.
Y eso hace que nos comportemos como si este ámbito no fuera importante, y sin embargo lo es. Esas preguntas se han respondido siempre, implícitamente, a través de los valores y los comportamientos de una sociedad, entre paréntesis, a quien respetar, a quien amar, a quien temer, a quien dejar languidecer sin casa y sin comida. Si estas preguntas se formulan explícitamente, quien las formula es, normalmente, una paz. Pero hoy en día, ni siquiera las paz están seguras del modo en que se puede experimentar o creer en algo que no se puede ver, especialmente cuando lo que una vez se tuvo por cierto resultó no serlo a ojos de la ciencia. Casi no podemos creer siquiera en nuestros sentidos, y mucho menos en la intuición, cuando el mero hecho de la salida del sol se convierte en un tonto error humano. Eche un vistazo a todos los dogmas en los que insistieron una vez los sacerdotes o la clase sacerdotal. Muchos de ellos han resultado ser un error, o peor aún. Pero no todos los golpes a la fe han llegado directamente desde la ciencia. También están las comunicaciones y los viajes. Si yo creo en el cielo y unos cuantos miles de millones del otro lado del planeta creen en la reencarnación, ¿cómo vamos a tener razón todos? Y si una parte de mi religión está equivocada, ¿lo estará también el resto? ¿Y no es bien cierto que el estudio comparado de las religiones demuestra que éstas no son más que un intento por hallar respuestas a los fenómenos naturales, además de la necesidad de consuelo ante el rostro de la muerte? Entonces, ¿por qué no vivimos sin todas esas supersticiones y muletas emocionales? Además, si hay un Dios, ¿cómo se explican todos los males que asolan al mundo? Y mientras estés en Él, explícame por qué tantos de estos males los han causado las religiones. Así hablan las voces del escepticismo. Son muchas las respuestas al abandono de la religión. Algunos coincidimos plenamente con los escépticos. Otros nos apoyamos en algún tipo de fuerza abstracta o bondad. Otros se aferran con más fuerza que nunca a sus tradiciones y se convierten en fundamentalistas. Otros rechazan el dogma como fuente de grandes problemas en el mundo y sin embargo disfrutan de los rituales y de determinados principios de su tradición religiosa. Por último, hay una nueva generación de seres religiosos que buscan la experiencia directa, no las lecciones de las autoridades. Al mismo tiempo, son conscientes de que, por algún motivo, los demás tienen experiencias diferentes, de modo que no proclaman su experiencia como la verdad. Puede que sean los primeros seres humanos que tengan que vivir con unos conocimientos espirituales directos y tengan que reconocer al mismo tiempo que se trata de conocimientos fundamentalmente inciertos. Existen paz en cada una de estas categorías. Pero a partir de mis experiencias y de mis cursos, he sacado la conclusión de que la mayoría pertenece al último de estos grupos. Al igual que exploradores o científicos, cada cual sondea esa región desconocida y después vuelve para contarlo. Pero muchos de nosotros vacilamos en contarlo. Todo eso de la religión, la conversión, los cultos, los gurús y las creencias de la nueva era puede ser ciertamente farragoso. A todos nos resulta violento ver a nuestro semejante llevando panfletos y con un brillo fanático en la mirada, y también nos da miedo que nos vean así. Las paz han sido tan marginadas como pueden estarlo en una cultura que favorece lo físico sobre el alma y el espíritu. Sin embargo, los tiempos que vivimos nos necesitan. El desequilibrio entre los aspectos del consejero real y el rey guerrero de la sociedad resultan siempre peligrosos, pero especialmente cuando la ciencia niega la intuición y las grandes preguntas se están resolviendo sin otra consideración que las que marcan las conveniencias del momento. Sus aportaciones son necesarias en esta área más que en ninguna otra.
escribir los preceptos de su religión. Tanto si su religión está organizada como si no, seguro que tiene algunos preceptos. Le sugiero que los escriba, ahora mismo si es posible. ¿Qué es lo que usted acepta, cree o sabe por propia experiencia? Como miembro de la clase de los consejeros reales, es bueno plasmar todo esto con sus propias palabras. Después, si tiene la sensación de que alguien se puede beneficiar de ello, articúlelo. Si no quiere comprometerse o no quiere ser dogmático, haga de su incertidumbre y de su indisposición para predicar su primer precepto. Tener creencias no significa que no se pueden cambiar, que deban ser infalibles o que haya que imponérsela a los demás. Vuelvo y leo esta última parte porque es importantísima. Tener creencias no significa que no puedan cambiar, que deban ser infalibles o que haya que imponérselas a los demás. ¿Cómo inspirar a los demás en la búsqueda de sentido? Si se siente incómodo con el papel de profeta, no le culpo. Sin embargo, en una crisis existencial, puede encontrarse de pronto subido encima de una caja de detergente o incluso de un púlpito. Esto es lo que le sucedió a Viktor Frankl, un psiquiatra judío que estuvo prisionero en un campo de concentración nazi. En El hombre busca de sentido, Frankl, obviamente un hombre altamente sensible, cuenta cuán a menudo se sintió llamado a inspirar a sus compañeros en el campo de concentración, como comprendió intuitivamente lo que necesitaban y cuánta necesidad tenían de ello. También observó que, bajo aquellas terribles circunstancias, los prisioneros que podían obtener de otros algún tipo de sentido en sus vidas sobrevivían mejor psicológicamente que los demás y por tanto físicamente también. Las personas sensibles que estaban habituadas a una vida intelectual rica quizás sufrieran mucho dolor. Entre paréntesis, con frecuencia eran de constitución delicada. Pero el daño en su vida interior fue menor. Eran capaces de retirarse de su terrible entorno para recluirse en una vida de riquezas interiores y libertad espiritual. Solo así se puede explicar la paradoja aparente de que algunos prisioneros de constitución poco robusta parecieran sobrevivir mejor en la vida del campo que aquellos otros de constitución más robusta. Para Frankl, el sentido no es siempre religioso. En los campos de exterminio, él descubrió en más de una ocasión que su razón de vivir era ayudar a los demás. En otras ocasiones, fue el libro que estaba escribiendo en pedazos de papel o el profundo amor que sentía por su esposa. Etty Hillesum es otro ejemplo de paz que descubrió el sentido y lo compartió con los demás durante aquellos mismos tiempos difíciles. En sus diarios, escritos en Ámsterdam entre 1941 y 1942, casi se puede escuchar su esfuerzo por comprender y transformar su experiencia, histórica y espiritualmente, y siempre por dentro. Poco a poco, la victoria amable, tranquila y personal del espíritu brota de entre su miedo y sus dudas. En sus anécdotas se puede ver cuántas personas empezaron a encontrar en ella un profundo consuelo. Sus últimas palabras, escritas en un trozo de papel y arrojadas desde un vehículo de ganado que se dirige a Auschwitz, constituyeron probablemente mi cita favorita de ella. Dejemos los campos cantando. Etty Hillesum se apoyó mucho en la psicología de Jung y en la poesía de Rilke, ambos paz, y acerca de Rilke escribió: resulta extraño pensar que, puntos suspensivos, Rilke, quizás se desmoronara con las circunstancias por las que atravesamos ahora. ¿Es que el único testimonio finamente equilibrado es el de la vida? La prueba de que en tiempos de paz y bajo circunstancias favorables, los artistas sensibles pueden buscar la expresión más pura
y adecuada de sus pensamientos más profundos, para que durante épocas más turbulentas y debilitadoras, otros puedan recurrir a ellos en busca de apoyo y de respuestas a sus preguntas desconcertadas? Unas respuestas que ellos no son capaces de formular por sí mismos porque necesitan todas sus energías para satisfacer sus necesidades esenciales. Por desgracia, en tiempos difíciles, tendemos a quitar importancia al legado espiritual de los artistas de tiempos más fáciles, con aquello de ¿para qué nos sirve eso ahora? Es una reacción comprensible, pero de cortas miras, además de totalmente empobrecedora. En cualquier época, el sufrimiento termina por alcanzarnos a todos. Cómo vivimos con él y cómo ayudamos a los demás a vivir con él es una de las grandes oportunidades creativas y éticas de las paz. Las paz nos hacemos un pobre servicio a nosotras mismas y a los demás cuando nos vemos débiles al compararnos con el guerrero. Nuestra fuerza es diferente, pero suele ser más potente, pues es con frecuencia la única capaz de manejarse con el sufrimiento y el mal. Ciertamente, requiere el mismo coraje y se incrementa con su propia clase de entrenamiento. No siempre se trata de soportar, aceptar y encontrarle sentido al sufrimiento. A veces, también se recurre a acciones en las que se precisa de una gran habilidad y estrategia. En una gélida noche de invierno, durante un apagón, los desesperados internos que llenaban el barracón de Frank le pidieron que les hablara en la oscuridad. Había varios de los que se sabía que estaban planeando el suicidio. Entre paréntesis, además de la desmoralización que causaba el suicida, se castigaba a todos en el barracón cuando esto ocurría. Frank hizo uso de todas sus habilidades psicológicas para encontrar las palabras justas y hablarles en la oscuridad. Cuando volvió la luz, los hombres se arremolinaron hacia él para darle las gracias con lágrimas en los ojos. Una paz había vencido su propio tipo de batalla. Nosotros encabezamos la búsqueda de la totalidad. En los capítulos 6 y 7, hablé del proceso de individuación como de un llegar a conocer las propias voces internas. En este camino, usted encuentra su propio sentido en la vida, su propia vocación. Como decía Marcia Sinetar en Monjes y Místicos en la vida cotidiana, lo fundamental para la plenitud de la persona es esto: que quien quiera que descubra lo que es bueno para él y se aferre fuertemente a ello, se convierta en un todo. Yo solo añadiría que aquello a lo que uno se aferra fuertemente no es un objetivo fijo, sino un proceso. Lo que es necesario ir puede cambiar de un día para otro, de un año para otro. De igual modo, Frank siempre se negó a describir el sentido de la vida como un sentido único. Pues el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de día en día, de hora en hora. Por decirlo de un modo más general, sería comparable a la pregunta que se le hace a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada del mundo? Simplemente no existe tal cosa como la mejor jugada, o siquiera una buena jugada, si no es en relación con una situación particular en una partida. No se debe buscar un sentido de la vida en abstracto. La búsqueda de la totalidad es en realidad una especie de circunvalación que se va estrechando a través de diferentes sentidos y diferentes voces. Uno nunca llega, pero va consiguiendo cada vez más ajustadas percepciones de lo que hay en el centro. Pero si de verdad estamos circundando, hay muy pocas posibilidades para la arrogancia, porque vamos atravesando todo tipo de experiencia de nosotros mismos. Esto es la búsqueda de la totalidad, no de la perfección.
pues la totalidad, por definición, debe incluir también lo imperfecto. En el capítulo 7, hablé de esas imperfecciones como de la sombra de uno, aquello que contiene todo lo que hemos reprimido, rechazado y negado de nosotros mismos, todo lo que no nos gusta de nosotros mismos. Las paz concienzudas están tan repletas de rasgos desagradables y de impulsos poco éticos como cualquier persona. Si optamos por no obedecerlos como debemos, no se van del todo. Algunos quedan por debajo de la superficie. En el empeño por conocer nuestra sombra, la idea consiste en que es mejor reconocer nuestros aspectos desagradables o poco éticos y no perderlos de vista, que echarlos de la puerta delantera para siempre y encontrarnos con que se han escabullido hasta ponerse detrás de nosotros cuando no estábamos mirando. Normalmente, las personas más peligrosas y las que se hallan más en peligro, hablando en términos morales, son aquellas que están seguras de que jamás harían nada malo, que se justifican completamente a sí mismas y no tienen la menor idea de tener una sombra o saber a qué se parece. Además de la mayor oportunidad de comportarse moralmente que proviene del hecho de conocer la sombra, sus energías aportan vitalidad y profundidad a la personalidad si se integran de una forma consciente. En el capítulo 6 hablé de paz liberadas, inconformistas y altamente creativas. La mejor y quizá la única forma de liberarse de la estrecha chaqueta de la sobresocialización que las paz suelen ponerse en la infancia es aprender un poco acerca de su propia sombra. Entre paréntesis, y digo un poco porque uno nunca sabe lo suficiente. La paz concienzuda que hay en usted, esa que siempre está anhelando complacer a los demás, se encuentra y obtiene las aportaciones de esa otra paz, poderosa, intrigante, impulsiva y confiada en sí misma. Como un equipo en el que cada una respeta y controla las inclinaciones de la otra, esas dos paz, entre paréntesis, usted en definitiva, pueden ser una bendición en el mundo. Todo esto es solo una parte de lo que quiero dar a entender con eso de la búsqueda de la totalidad. Y las paz pueden encabezar muy bien ese importante empeño humano. La totalidad tiene una exigencia muy particular en las paz, debido al hecho de haber nacido en el extremo de una dimensión, la dimensión de la sensibilidad. Además, en nuestra cultura, no solo somos una minoría, sino que además somos una minoría que se considera lejos del ideal. Quizá parezca que tengamos que irnos al otro extremo, de sentirnos débiles, imperfectos y victimizados, a sentirnos fuertes y superiores. Y este libro lo he estado animando un poco a eso hasta el momento. He creído que era una compensación necesaria, pero para muchas paz, el verdadero reto consiste en alcanzar el punto medio. Ya no más demasiado tímido o demasiado sensible, ni demasiado nada. Simplemente correcto, ordinario, normal. La totalidad también es un tema central para las paz en relación con la vida espiritual y psicológica, debido a que es frecuente que nos dé bien lo espiritual y lo psicológico. De hecho, si insistimos en esto para excluir todos los demás, estaremos siendo parciales. Para nosotros es difícil ver que lo más espiritual quizás sea menos espiritual, que la postura psicológica más brillante quizá descanse menos en nuestros planteamientos psicológicos. Una llamada a la totalidad en lugar de a la perfección quizás sea la única forma de captar el mensaje. Más allá de estas dos declaraciones generales, la dirección que hay que tomar para ir hacia la totalidad es una cuestión ciertamente individual, incluso para las paz. Si nos hemos quedado dentro, se nos va a tentar a salir, o en última instancia,
se nos va a forzar a salir afuera. Si hemos estado fuera, tendremos que entrar. Si nos hemos puesto la armadura, tendremos que admitir finalmente nuestra vulnerabilidad. Pero si hemos sido tímidos, empezaremos a sentir todo lo erróneo que hay dentro hasta que seamos más asertivos. Con respecto a las actitudes junguianas de introversión y extraversión, conviene que la mayoría de las PAS se hagan más extrovertidas, si quieren buscar la totalidad. Me contaron la historia de que Martin Buber, que escribió elocuentemente acerca de la relación yo-tú, decía que su vida cambió un día cuando un joven llegó hasta él en busca de ayuda. Buber pensó que estaba demasiado ocupado con la meditación y con su estado general de santidad como para apreciar la visita del joven. Poco después, aquel joven murió en el campo de batalla. Allí se inició la devoción de Buber a la actitud del yo-tú, cuando se enteró de lo ocurrido y vio la parcialidad de su introvertida soledad espiritual. La búsqueda de la totalidad a través de las 4 funciones. Lo repito, nadie consigue la totalidad. La vida humana carnal tiene sus límites. No podemos ser plenamente sombra y luz, macho y hembra, consciente e inconsciente. Yo creo que las personas tienen experiencias de totalidad. Muchas tradiciones hablan de una experiencia de conciencia pura, más allá del pensamiento y sus polaridades. Nos llega durante la meditación profunda y una conciencia saturada en esa experiencia puede convertirse en el fundamento de la vida de cualquier persona. Sin embargo, en cuanto nos movemos en este mundo imperfecto, utilizando nuestro imperfecto cuerpo, nos convertimos en un ser perfecto y al mismo tiempo imperfecto. Como seres imperfectos, vivimos siempre una sola mitad de cualquier polaridad. Durante un tiempo somos introvertidos y luego debemos hacernos extrovertidos para equilibrar. Durante un tiempo somos fuertes, después somos débiles y tenemos que descansar. El mundo nos obliga a existir de una forma limitada en un tiempo particular. No se puede repicar y estar en la procesión, como dice el refrán. Y nuestro limitado cuerpo añade más límites. Todo lo que podemos hacer es intentar recobrar el equilibrio una y otra vez. Suele ocurrir que la segunda mitad de la vida se dedica a equilibrar la primera mitad. Es como si agotáramos una forma de ser o nos aburriéramos soberanamente y nos sintiéramos en la necesidad de probar con la opuesta. El tímido se lanza y se convierte en un cómico convincente. La persona consagrada a servir a los demás se quema y empieza a preguntarse cómo pudo hacerse tan codependiente. En general, cualquier cosa que fuera nuestra especialidad particular se tiene que equilibrar con su opuesto, aquello que se nos da bien o que tenemos miedo de intentar. Una de las polaridades de las cuales hablan los junguianos consta de las 2 formas de obtener información a través de la sensación, entre paréntesis los meros hechos, o a través de la intuición, los significados sutiles de los hechos. Otra polaridad consta de las 2 formas de decidir acerca de información que se ha obtenido mediante el pensamiento, entre paréntesis, basándose en la lógica o en lo que parece ser universalmente cierto, o mediante el sentimiento, basándose en la experiencia personal y en lo que parece ser bueno para nosotros y para aquellos que queremos. Cada uno tiene su especialidad entre estas 4 funciones: sensación, intuición, pensamiento y sentimiento. Entre las PAS se suele dar la intuición. Entre paréntesis, el pensamiento y el sentimiento son ambos habituales entre las PAS. Sin embargo, si es usted introvertido, como lo son el 70% de las PAS,
utilizará su especialidad mayormente en su vida interior. Aunque hay test diseñados para indicarle cuál es su especialidad, Jung pensaba que se puede aprender más de la observación atenta de cuál es la función en la que peor nos desenvolvemos. Esta es la función que nos humilla de forma regular. ¿Se siente usted como un vulgar aficionado cuando quiere pensar con lógica? ¿O le ocurre cuando tiene que decidir cómo se siente acerca de algo? ¿O es cuando precisa intuir lo que está ocurriendo en niveles más sutiles? ¿O cuando tiene que atenerse a los hechos y a los detalles sin elaboración alguna, sin creatividad alguna, sin escabullirse hacia mundos imaginarios? Nadie está cualificado por igual en las 4 funciones, pero según Marie-Luce Bonfranz, que escribió un largo artículo sobre el desarrollo de la función inferior, el esfuerzo por potenciar esa parte nuestra más débil e inútil es algo especialmente valioso en el sendero que nos lleva a la totalidad. Nos pone en contacto con lo que está enterrado en el inconsciente y por tanto nos hace estar más en sintonía con él. Al igual que ocurre en los cuentos de hadas, con el hermano pequeño y tonto, esta función es la que vuelve a casa con el oro. Si es usted del tipo intuitivo, lo más probable en las PAS, su función inferior sería la sensación, atenerse a los hechos, lidiar con los detalles. Los límites en la función de la sensación se muestran de forma individualizada. Por ejemplo, yo me considero bastante artística, pero según un estilo intuitivo. Me desenvuelvo mejor con las palabras, aunque tengo la tendencia a tener demasiadas ideas y a hablar demasiado. Me resulta muy difícil ser artística de un modo más concreto y limitado. Entre paréntesis, como decorar una habitación o una oficina o decidir qué ropa ponerme. Me gusta vestir bien, pero normalmente me pongo lo que los demás me compran, porque el verdadero problema en ambos casos es que no puedo estar de pie en una tienda. Hay demasiadas cosas que me sobreestimulan y me confunden. Por otra parte, tengo que tomar una decisión al final. Y todas estas cosas, entre paréntesis, la estimulación sensorial, los temas prácticos y la toma de decisiones, son habitualmente muy difíciles para una intuitiva introvertida. Por otra parte, hay intuitivos que disfrutan yendo de compras. Son capaces de ver posibilidades donde los demás no las ven y qué aspecto tendrán en un escenario concreto. Es difícil hacer generalizaciones acerca de las cosas en las que se desenvuelven bien los intuitivos. Es mejor pensar en el estilo. Matemáticas, cocina, leer mapas, llevar un negocio. Todo se puede hacer bien de forma intuitiva o bien según el manual. Volto en las experiencias sensuales. La música, la comida, el alcohol, las drogas y el sexo, y que pierden todo sentido común con ello. Pero también son muy intuitivos a este respecto, viendo por debajo de la superficie hasta alcanzar el significado. De hecho, el problema que tenemos cuando intentamos entrar en contacto con la función inferior, la sensación en este caso, es que la función dominante se suele meter en todas formas. Bonfranz pone el ejemplo del intuitivo que se dedica a modelar la arcilla. Entre paréntesis, una buena opción para desarrollar la sensación porque es muy concreta. Pero que se obsesiona con lo bueno que sería que se enseñara a moldear la silla en las escuelas y en cómo cambiaría el mundo si todos moldearan algo de arcilla a diario y en lo bien que se puede ver el universo entero en la arcilla, en los microcosmos y en el sentido de la vida. Con el tiempo, quizá tengamos que trabajar con nuestra función inferior principalmente en la imaginación, o como una especie de juego privado. Pero según Jung y Bonfranz, es ciertamente un imperativo ético tomarse tiempo para ello.
Gran parte del comportamiento colectivo irracional que vemos se desarrolla en personas que proyectan sobre los demás sus funciones inferiores, algo que pueden explotar muy bien los líderes y los medios de comunicación manipuladores. Cuando Hitler promovió entre los alemanes el odio a los judíos, apelaba a la función inferior del grupo concreto al que hablaba. Cuando les hablaba a los intuitivos, aquellos cuya sensación es inferior, describía a los judíos como magnates financieros y malignos manipuladores de los mercados. Los intuitivos suelen ser poco prácticos y se desenvuelven mal haciendo dinero. Entre paréntesis, también los judíos intuitivos. Los intuitivos pueden sentirse inferiores y avergonzados por su pobre sentido para los negocios, cosa que los pone muy cerca de sentirse víctimas de cualquier otro que lo haga mejor en ese campo. Siempre está bien culpar a los demás por las propias carencias. Para las personas del tipo sentimiento, cuya función inferior es el pensamiento, Hitler retrataba a los judíos como intelectuales insensibles. Para las personas del tipo pensamiento, cuya función inferior es el sentimiento, decía que los judíos eran egoístas en la búsqueda de sus intereses y que no tenían ética universal ni racional. Y para los tipos basados en la sensación, con una intuición inferior, sugería que los judíos poseían secretos, conocimientos y poderes mágicos e intuitivos. En el momento en que podamos localizar las reacciones inferiores de nuestra función inferior, entre paréntesis, su complejo de inferioridad, podemos detener este tipo de culpabilización. Así es deber moral nuestro llegar a conocer exactamente en qué sentido no somos un todo. Una vez más, las PAS son muy buenas en este tipo de trabajo interno. Los sueños, la imaginación activa y las voces interiores. Para alcanzar la totalidad en el sentido junguiano, conviene trabajar con los sueños y la imaginación activa sobre esos sueños, algo que nos permitirá conversar con nuestras voces interiores y con las partes que hemos rechazado de nosotros mismos. En mi caso, los sueños han constituido algo más que mera información del inconsciente. Algunos de mis sueños me han rescatado literalmente en momentos de grandes apuros. Otros me han dado información que yo sencillamente no podía tener. Otros han predicho o han coincidido extrañamente con determinados acontecimientos. Habría sido ciertamente terca y escéptica si no hubiera querido aceptar, entre paréntesis, sabiéndolo por mí misma, por nadie más, que algo me está guiando desde allí. Los Naskapi son una etnia de nativos americanos que se hallan diseminados por la península de Labrador en pequeñas familias. De esto se deriva el hecho de que no hayan desarrollado rituales colectivos. En su lugar, tienen la creencia de que hay un gran amigo que entra en cada persona cuando nace y que le proporciona sueños valiosos. Cuanto más virtuosa sea la persona, entre paréntesis, y entre las virtudes está el respeto a los sueños, más ayuda recibirá de este amigo. A veces, cuando se me pregunta por mi religión, si lo pienso, debería decir Naskapi. Ángeles y milagros, guías espirituales y sincronicidades. Hago una pequeña pausa para tomar líquido. Hasta aquí he venido hablando de la espiritualidad de las PAS en términos de su liderazgo en la búsqueda del espacio ritual, de la comprensión espiritual, del sentido espiritual y la totalidad. Y puede que alguno se esté preguntando, ¿cuándo voy a hablar de sus propias experiencias espirituales, de visiones, voces o milagros, y de sus relaciones íntimas con Dios, los ángeles, los santos
o los guías espirituales. Las PAS tienen estas experiencias en abundancia. Parecemos especialmente receptivas a ellas. Y esa receptividad parece incrementarse también en determinados momentos de la vida. Por ejemplo, cuando nos encontramos en psicoterapia profunda. Jung llamaba sincronicidades a estas experiencias que se hacían posibles mediante un principio conector a causal. Jung decía que, aparte de las conexiones que conocemos, entre paréntesis, el objeto A ejerce una fuerza sobre el objeto B, hay otro factor no mensurable, entre paréntesis todavía, que también conecta las cosas. Así, estas pueden influirse mutuamente desde la distancia, o quizás estén muy cerca, pero en un modo diferente. Cuando los objetos, las situaciones o las personas están conectadas en virtud de su mutua pertenencia, eso supone una organización no visible, cierta inteligencia, plan o quizás una ocasional y compasiva intervención divina. Cuando mis clientes me dan cuenta de alguno de estos acontecimientos, intento hacerles ver con suavidad que ha ocurrido algo muy importante. Entre paréntesis, aunque dejo que sea la persona la que decida su significado. También la insto a que escriba todas estas experiencias, hasta que su simple número comience a tener algo de peso. De otra forma, se ven sepultadas por lo mundanal, burladas por el escéptico que llevamos dentro y quedan huérfanas por falta de una explicación lógica. Se trata de momentos esenciales, para los cuales las PAS son especialmente adecuadas. En procesos de duelo y de sanación, que pueden constituir grandes aspectos de la vida consciente, apuntan a lo que está más allá del sufrimiento personal o al significado oculto en ellos. Un significado que a veces nos desespera no encontrar. La atención del reino anímico espiritual. Le invito a que lleve un diario espiritual solo durante un mes, un testimonio de todo lo que piensa y experimenta en el reino de lo no material. Plasme por escrito a diario sus ideas, su humor, sus sueños, sus oraciones y todos esos pequeños milagros y coincidencias extrañas. No necesita demasiada elaboración ni elocuencia. Simplemente conviértase en testigo de lo sagrado, parte de una larga tradición de diaristas, entre quienes estuvieron Viktor Frankl, John von Frank y tantas otras PAS. Los visitantes de Débora. Una serie de sincronicidades comenzaron para Débora con una tormenta de nieve, algo raro en las montañas de Santa Cruz. En nuestra entrevista, recordó que en aquella época estaba deprimida, sin vida, atascada en un mal matrimonio. Debido a la nieve y por primera vez en su vida de casada, su marido no fue a casa aquella noche. A cambio, un extraño se plantó ante su puerta pidiendo refugio. Por algún motivo, Débora no dudó en dejarlo entrar. El hombre se sentó ante el fuego y estuvo hablando de temas esotéricos hasta bien tarde. Débora me dejó por escrito lo que sucedió después. Sentí un zumbido muy agudo en los oídos y un gran vacío en la cabeza, y supe que aquel hombre me estaba haciendo algo, pero no tuve miedo. No sabría decir cuánto tiempo transcurrió, quizás solo segundos o minutos. Todo volvió de repente a mi cabeza y el zumbido se detuvo. No le dijo nada al extraño sobre aquello, y más tarde vino un vecino y le invitó a que pasara la noche en su casa. Al parecer, el extraño se fue durante la noche sin dejar señal alguna tras de él. Pero, tras la tormenta de nieve y la apertura de las carreteras, mi marido y yo nos separamos y yo comencé un largo camino. Un camino muy diferente que me ha llevado hasta donde me encuentro ahora. Aquella horrorosa depresión se fue aquella noche y volvieron mi antigua energía y mis buenos espíritus.
Por eso siempre he pensado que debió de haberse tratado de un ángel. 2 años después, Débora recibió la visita de una criatura aún más peculiar. Una noche, el gato gritó y se bajó de mis piernas de un salto. Abandonó luego el dormitorio, de modo que abrí los ojos de par en par, alarmada y despierta de repente. Allí, a los pies de mi cama, había una criatura de alrededor de 1,20 m de altura y sin pelo. No iba desnuda, pero parecía llevar un traje ajustado, con rasgos minimalistas, hendiduras en vez de ojos, agujeros en lugar de nariz y sin orejas. Le envolvía una luz extraña que parecía estar compuesta de unos colores que no reconocí. No tuve ni pizca de miedo. Por transmisión de pensamiento me dijo: «No tengas miedo, solo estoy aquí para observarte». Y yo le dije: «Bueno, no creo que pueda hacer nada al respecto, de modo que seguiré durmiendo». Y sorprendentemente así lo hice. A la mañana siguiente, Débora seguía afectada por lo ocurrido y no habló con nadie de la experiencia. Pero tras el giro espiritual que tomó su vida, toda una serie de misteriosos y extraños acontecimientos comenzaron a ocurrir. Acontecimientos que fueron desapareciendo al cabo de varios años. Parte de esta fase más espiritual la llevó a implicarse con un maestro espiritual carismático pero inestable. Uno de esos de los que hablo en el capítulo 8, que se han desarrollado de forma poco equilibrada, muy brillante, escaleras arriba, pero oscuro en los pisos inferiores. Cuando lo práctico y lo espiritual tienen que cooperar en las decisiones éticas de la vida real. Ojo acá con las sectas. Al sentir claramente el poder del supuesto maestro, así como tan solo vagamente la debilidad de él y el peligro que suponía para ella, rezó en busca de guía. «Por favor, si de verdad existen los ángeles guardianes y yo tengo uno, por favor hazme saber si están por aquí». Débora se fue después a trabajar en una librería. Cuando llegó delante de la tienda, vio un libro en el suelo que había caído de una de las mesas. Lo tomó y sintió el impulso de abrirlo, y lo que vio fue un poema titulado El ángel guardián, que comenzaba así: «Sí, tienes un ángel guardián, él, puntos suspensivos». Aún así, continuó con el cautivador líder espiritual durante un tiempo más, incluso después de que él les pidiera a sus seguidores que le dieran todas sus pertenencias. Después de aquello, Débora sintió la necesidad de dejar aquello, aunque no tenía la fuerza o la voluntad suficiente para comenzar económicamente de nuevo, pero parece que el ángel guardián se acordó otra vez de ella. Un día en que se quedó sola durante un rato, se lamentó: «Ni siquiera tengo ya una radio despertador». Al día siguiente, mientras estaba de excursión con todo su grupo, a la que habían ido con el automóvil que una vez había sido el suyo, se quedó observando a un escarabajo que trepaba por la ladera de una colina. Débora pensó con tristeza que aquel insecto era más libre que ella, pero entonces, mientras lo observaba, empezó a darse cuenta de que sí podría ser tan libre como él. Siguió al escarabajo colina arriba y luego continuó andando, y fue hasta su auto, cuyas llaves resultó que tenía, dado que había pedido conducir en aquella ocasión. Se metió en el automóvil con la intención de ir hacia la libertad. Echó un vistazo en la parte de atrás y vio una radio despertador negro escarabajo, exactamente igual a la que una vez le había dado al grupo. Fue hasta la casa de una amiga y cuando llegó allí, se dio cuenta de que era precisamente su propia radio despertador. No tenía ni idea de cómo había ido a parar al automóvil. Era como si aquello, al igual que el resto del día, hubiera formado parte de las acciones del ángel guardián. Es fácil pensar que uno no se metería jamás en una situación como la de Débora, pero ocurre a menudo, sobre todo a personas con fuertes motivaciones espirituales. Buscamos respuestas, certezas, y hay personas que poseen ese tipo de certeza, que la irradian y creen que su misión es compartirla.
tienen carisma, un innegable halo a su alrededor. Pero el problema estriba en que todos los seres humanos son falibles, y más cuando los demás creen que no lo son. Débora sintió la tentación de volver con aquel hombre, pero una amiga le dijo que estaría loca si volvía. Y así, Débora oró pidiendo claridad. Si me está faltando cordura, házmelo saber. Entonces se volvió hacia la televisión. Y apareció algo en la pantalla sin hacer ruido. No había audio. Obviamente era una escena antigua, una especie de película de los años 50 sobre un manicomio, lleno de pacientes de guaco. Me eché a reír. Luego me di por vencida y pedí ayuda y me quedé dormida. Cuando desperté, me vi o me sentí rodeada por un anillo de rosas, cada una de las cuales estaba protegiendo una parte diferente de mí, y sentí la presencia de Cristo como si acabara de partir. Sentí una felicidad muy profunda y serena. En la época en la que entrevisté a Débora, sus experiencias espirituales tenían lugar cada vez más en los sueños. Entre paréntesis, quizás un indicio de que sus visitantes habían encontrado una forma de llegar hasta ella sin tener que proyectarse en personas externas. Según mi experiencia con los sueños, cuantos más los trabajamos, menos probabilidades hay de que caigamos en situaciones extravagantes, tanto en la vida como en los propios sueños. Cuando su vida espiritual es como las mareas. He hablado varias veces de la vida anímica o espiritual como de algo que conforta, y pienso que es así. Pero también puede ser intensamente sobreactivadora, al menos hasta que aprendemos a mantener los pies en el suelo, por decirlo de algún modo. Es difícil saber cuándo nos está barriendo la marea, y las paz suelen encontrarse en medio de las más grandes de ellas, quizá porque a algunos de nosotros nos resulta difícil hacernos comprender. ¿Se acuerdan de Jonás? Terminó el capítulo y el libro con la historia de una paz parecido a esta figura bíblica. En la época del siguiente incidente, Harper tenía sobreactivación crónica, además de ser una paz de alto nivel intelectual. Entre paréntesis, pensar era su función dominante. Había pasado 4 años en psicoterapia junguiana y sabía ciertamente cómo llevar la conversación. Si Dios es muy real, ¿por qué todo lo psicológico es muy real? Dios es nuestra confortadora proyección psicológica de la imago del progenitor. Harper tenía todas las respuestas e incluso tenía la cantidad justa de incertidumbre durante el día. Durante la noche, Harper se solía despertar profundamente deprimido, dispuesto a quitarse la vida. Ahí ya no había incertidumbres. A la luz del sol, quitaba importancia a las noches diciendo que eran nada más que el producto de un complejo materno negativo, debido a una dolorosa infancia y por tanto nada que ver con una amenaza real. Pero luego venía otra de esas noches que traía consigo tanta desesperación que la muerte era la única solución que tanto su intuición como su lógica podían encontrar. Algo en él lo llevaba a demorar la ejecución de la solución, solo hasta que saliera el sol, que era cuando lo peor de su angustia se desvanecía. Sin embargo, una noche se despertó con tal desesperación que tuvo la seguridad de que no iba a llegar al amanecer. Estando allí acostado, le vino la idea de que el único modo de seguir vivo dependería de tener la certeza de la existencia de Dios y de que Dios cuidaría de él, no como una proyección, sino como alguien real. Algo que evidentemente era imposible. Imposible de creer porque no habría forma de saberlo con total seguridad. Lo que quería era algo así como una señal divina. Ese pensamiento le surgió de forma tan espontánea como el grito de socorro de una persona que se está ahogando. Sabía que era una idea estúpida, pero inmediatamente, según me contó, le llegó una imagen del todo involuntaria en la que vio un accidente de automóvil sin importancia.
donde pudo ver a unas cuantas personas de pie alrededor de los vehículos, tras salir ilesos. Esta era la señal, algo que sucedería al día siguiente. Se sintió indignado consigo mismo enseguida por haber tenido el deseo de recibir una señal de Dios y con una idea característicamente negativa por lo que debería ser. Como paz, Harper le tenía pavor a percances tales como los accidentes, que sobreactivaban su organismo y le echaban a perder la agenda diaria. Luego, medio dormido y perdido en sus oscuras rumiaciones, se olvidó de todo. Al día siguiente, el automóvil que iba delante del suyo en el carril de incorporación a la autopista frenó de repente y él también lo hizo. Pero el vehículo que venía detrás estaba demasiado cerca y lo golpeó. Fue un accidente sobre el cual no habría podido tener control alguno. Sentí que me inundaba un intenso sentimiento, no por el accidente, sino porque de pronto me acordé de lo de la noche anterior. Harper se sintió asustado y sobrecogido, como si estuviera mirando a Dios cara a cara. El accidente no tuvo importancia, no hubo heridos, y Harper no necesitó más que cambiar el tubo de escape y el silenciador. Él, el otro conductor y los pasajeros salieron de sus coches y estuvieron por allí, de pie, alrededor de los vehículos, tomando y ofreciendo datos sobre los seguros. Todo exactamente igual que en la imagen que le había llegado la noche anterior. Aún siendo escéptico, se negó a creer que hasta el más inconsciente de los deseos inconscientes pudiera haber provocado todo aquello. Aquello era algo que pertenecía a una categoría de experiencias completamente distinta. Era un mundo nuevo. Pero, ¿acaso quería él un mundo nuevo? Siendo una paz, no estaba demasiado seguro. Durante una semana estuvo más deprimido que nunca. Sin embargo, esta vez durante el día y no por la noche. Por la noche dormía bien. Después se dio cuenta de que subconscientemente se había estado pensando que ahora tendría que hacer algo a cambio por Dios. Quizá renunciar a su carrera y ponerse en una esquina para profesar su fe. Se dio cuenta de que para él Dios siempre había sido alguien que esperaba que te humillaras por su causa, que pagaras un altísimo precio por cualquier consuelo recibido, que cambiaras toda tu vida y de inmediato. De hecho, todo eso era exactamente lo que Harper siempre había esperado de sí mismo. Ahora se daba cuenta de que la coerción y la culpabilidad no parecían encontrarse entre las intenciones de quien quiera, persona o ente que hubiera provocado aquello. Se suponía que el incidente tenía que resultar reconfortante, viniendo como lo había hecho en respuesta a su noche oscura de desesperación. De modo que, poco a poco, empezó a verlo así como un consuelo. Pero, entonces, Harper se dio cuenta de que para ser coherente con aquella experiencia nueva, tendría que dejar de ser tan escéptico y de estar tan desesperado, y eso iba a ser bastante más difícil para él. Aunque sería un empeño que llegaría con la experiencia después de todo. En aquel momento, completamente confuso, intentó hablar del incidente con algunas personas, una de las cuales se sintió tan conmovida como él. Pero los dos amigos a los que más respetaba le dijeron que aquello no había sido más que una coincidencia. Aquello me indignó, por el amor de Dios. O sea, Dios me hace un favor y se supone que yo tengo que volver y decir, estuvo bien, pero ¿podría ser que esta vez me dieras una señal que no fuera una coincidencia? Harper estaba convencido de que ver el accidente como una coincidencia constituía una grave equivocación, de modo que decidió que tendría que crecer lo suficiente como para poder sobrellevar aquella experiencia, aunque esto le llevase la vida entera. Decidió que iba a insistir en recordársela, en meditar sobre ella, en guardarla como oro en paño,
y en maravillarse por el hecho de que él, que había recibido tan poco consuelo a lo largo de su vida, había recibido de pronto mucho más con aquella señal de amor que la mayoría de los santos. Que eso le haya pasado a un tipo como a mí, concluyó riendo al fin. Después se acordó de mi interés en la investigación. ¡Qué embrollo divino para un tipo sensible como yo! Nuestra valía y el compañerismo. Los reyes guerreros nos suelen decir que es una señal de debilidad tener fe en la realidad de los reinos anímicos y espirituales. Temen que algo pueda debilitar su coraje y su poder físico o que se los vea como a los demás. Pero nuestro poder, nuestro talento y nuestro coraje son de otro tipo. Decir que nuestro talento para la vida anímica o espiritual constituye una debilidad o que es algo que nace del miedo o de la necesidad de consuelo, sería lo mismo que decir que los peces nadan porque son demasiado débiles para caminar por el suelo, que tienen la lastimosa necesidad de estar en el agua y que lisa y llanamente tienen miedo a volar. O quizás, algo más fácil, debamos devolver las tornas. Los reyes guerreros tienen miedo de la vida anímica o espiritual. Son demasiado débiles para eso y no podrían sobrevivir sin el consuelo que les da su propia visión de la realidad. Pero no hace falta caer en los insultos si conocemos nuestra propia valía. Llegará el día en que los reyes guerreros estarán encantados de que tengamos la suficiente vida interior como para compartirla con ellos. Del mismo modo que hay días en que nosotros estamos encantados con sus especialidades. Brindemos por nuestro compañerismo. Mientras tanto, su sensibilidad quizás sea una bendición para usted y para los demás. Y es posible que usted disfrute de tanta paz y tanto placer como le resulte posible en este mundo. Y puede que, a medida que avance por la vida, se le vayan abriendo cada vez más de esos otros mundos. Elija algo que hacer que tenga que ver con su función inferior, preferiblemente algo que no haya probado con anterioridad y que no parezca demasiado difícil. Si es usted del tipo sentimiento, podría leer un libro sobre filosofía o seguir un curso de matemáticas o física teóricas que resulte apropiado para sus antecedentes. Si es usted del tipo pensamiento, podría ir a un museo de arte y obligarse a ignorar el título y el nombre del artista de cada obra, solo para ver su reacción personal ante cada pintura. Si es del tipo sensación, podría basarse en el aspecto de la gente que va por la calle para imaginar sus vivencias, sus historias y sus futuros. Si es usted del tipo intuitivo, podría planificar unas vacaciones reuniendo información detallada sobre a dónde ir y decidir de antemano sobre todo lo que tomará y hará. O si esto le resulta demasiado fácil, cómprese un artículo nuevo de esos complicados equipos electrónicos, entre paréntesis un ordenador o un video, y utilice las instrucciones para ponerlo en funcionamiento y explorar todas sus operaciones. Y no pida ayuda a nadie para entenderlo. Prepárese poco a poco en esta actividad y observe los sentimientos, las resistencias y las imágenes que vayan surgiendo. No importa lo tonto o lo humillado que se sienta con estas cosas tan simples que usted no puede hacer. Y tómese su trabajo muy en serio. Según von Franz, esto es el equivalente de una disciplina monástica, pero individualizada en su caso. Estará sacrificando la función dominante y retirándose a esa otra función, la cual le resulta más difícil. Esté especialmente atento al impulso para que la función dominante asuma el mando. En el tipo intuitivo, en el momento en que decide el destino de sus vacaciones, manténgase en él. Proteja su frágil pero concreta decisión para que no se vea minada por su imaginación de todos los viajes que podría emprender. Y con el equipo electrónico, vigile el fuerte impulso por pasar de instrucciones y ponerse a realizar lo obvio, con botones y cables.
Todo eso no deja de ser intuición y usted tiene que ir despacio, comprendiendo cada detalle antes de pasar al siguiente. Consejos para profesionales de la salud que trabajan con personas altamente sensibles. Las PAS acrecientan la estimulación, es decir, captan las cosas más sutiles, pero también experimentan más activación autonómica en lo que para los demás serían solo situaciones moderadamente activadoras. Así, en un contexto médico, pueden parecer más ansiosas o incluso neuróticas. Las prisas o la impaciencia lo único que van a hacer es exacerbar su activación fisiológica y, evidentemente, el aumento de estrés no será de ninguna ayuda para la comunicación o la curación. Las PAS son normalmente muy conscientes y cooperarán si pueden. Pregúntele a las PAS qué pueden hacer usted para que mantengan la calma. Entre paréntesis, silencio, una distracción como la conversación, que se les diga lo que está sucediendo paso a paso o algún medicamento. Haga uso de la gran intuición y de la gran conciencia física de las PAS. Su paciente puede tener información importante para usted si se toma el tiempo de escuchar. Cuanto mayor sea la activación, nadie escucha ni se comunica bien. Anime a las PAS a que vengan con un acompañante que los ayude en estas tareas, a que preparen la visita trayendo notas sobre preguntas y síntomas y a que tomen nota de las instrucciones y se las lean a usted durante la visita, y a que lo llamen por teléfono si se acuerdan de alguna pregunta o algún punto con posterioridad. Pocas de estas personas abusarán de su confianza y la segunda oportunidad eliminará algo de presión cuando vuelvan a encontrarse. No se sorprenda ni se moleste porque alguna PAS tenga un bajo umbral de dolor. Una respuesta mejor ante dosis de medicamentos subclínicos o más efectos secundarios. Todo esto forma parte de sus diferencias fisiológicas, no psicológicas. Este es un rasgo que no necesariamente precisa de medicación. Las PAS con una infancia turbulenta padecen más ansiedad y depresión, pero esto no es así en el caso de PAS que se han trabajado este punto o que han tenido una buena infancia. Consejos para los profesores que trabajan con alumnos altamente sensibles. Para enseñar a PAS va a necesitar estrategias diferentes de las que utiliza para el resto de los estudiantes. Las PAS acrecientan la estimulación. Esto significa que captan las cosas más sutiles en cualquier situación de aprendizaje, pero también que se sobreactivan fisiológicamente con más facilidad. Las PAS son normalmente muy conscientes e intentan dar lo mejor de sí. Muchas de ellas son personas superdotadas, pero nadie se desenvuelve bien si está sobreactivado, y las PAS se sobreactivan con más facilidad que los demás. Cuando peor se desempeñan es cuando se las observa o se las somete a presión, y ese fracaso las puede desmoralizar enormemente. Los altos niveles de estimulación, como un aula ruidosa, les afecta y deja exhaustas antes que a los demás. Y mientras algunos optan por la retirada, un buen número de niños se hará hiperactivo. No sobreproteja al alumno sensible, pero cuando haya que insistir en que el alumno haga algo difícil, intente que la experiencia le resulte exitosa. Haga concesiones a cuenta del rasgo para que el alumno gane resistencia social. Si hay que hacer una presentación, ofrézcale un ensayo general, la utilización de notas o la lectura en voz alta, cualquier cosa que disminuya la activación y permita una experiencia exitosa. No dé por supuesto que un alumno que simplemente se dedica a observar es tímido o temeroso. Puede que sea una mala explicación a su comportamiento. Sin embargo, la etiqueta se le va a quedar por mucho tiempo. Tenga en cuenta los sesgos culturales contra la timidez.
la quietud, la introversión y demás. Vigílelo en sí mismo y en los demás alumnos. Enséñeles a respetar las diferencias de temperamento, al igual que haría con otras diferencias. Vigile y estimule la creatividad y la intuición, que son típicas en las PAS. Para fomentar su tolerancia ante la vida grupal y el estatus social con sus pares, realice actividades o lecturas de obras dramáticas que los conmuevan. O haga que lean su trabajo en voz alta ante la clase, pero tenga cuidado de no avergonzarlos. Consejos para empresarios que tengan empleados altamente sensibles. Normalmente, las PAS son enormemente conscientes y leales, mostrándose muy atentas a la calidad, buenas en los detalles, siendo personas intuitivas y con visión de futuro, muchas veces superdotadas y conscientes de las necesidades de los clientes. Por otra parte, ejercen una buena influencia en el clima social del lugar de trabajo. En resumen, son los empleados ideales. Toda empresa necesita gente así. Las PAS acrecientan la estimulación. Esto significa que son conscientes de las cosas más sutiles, pero también significa que se sobreestimulan con facilidad. Así, trabajan mejor con menos estimulación externa. Convendría que dispusieran de silencio y tranquilidad. Las PAS no se desenvuelven tan bien cuando se las observa con el fin de evaluarlas. Busque otros modos de averiguar cómo se desempeñan en el trabajo. Las PAS dedican menos energía a las relaciones sociales durante los descansos, pues necesitan ese tiempo para procesar sus experiencias en privado. Esto las puede hacer menos visibles o puede parecer que no están bien conectadas con la empresa. Tenga esto en cuenta cuando evalúe su desempeño laboral. Las PAS no gustan de la promoción agresiva de uno mismo y más bien esperan que los superiores sean conscientes de su trabajo honesto y esforzado. No permita que esto lo lleve a pasar por alto a un empleado valioso. Las PAS pueden ser las primeras en preocuparse por una situación anómala en el lugar de trabajo, lo cual puede hacerles parecer una fuente de problemas. Pero los demás se verán afectados con el tiempo, de modo que su sensibilidad lo puede ayudar a evitar los problemas que pueden presentarse con posterioridad. Bueno, hasta acá el libro, acá lo hemos terminado. Este último capítulo, el 10, hace mucho énfasis en cuestiones espirituales y demás. Vuelvo y repito que cada cual tiene sus creencias, las cuales respeto absolutamente. Y bueno, solamente cumplo con leer el libro en su totalidad. Y sí, es cierto que soy una mujer de fe, pero bueno, respeto las creencias que tenga cada uno o que no las tenga. Les mando a todos un abrazo muy, pero muy grande. Y les voy a hacer un último audio, como les había hablado antes, donde les voy a unir todos los tests que va proponiendo la autora. Así les queda en un único lugar y no dispersos por ahí. Un abrazo muy grande y espero que estén muy, pero muy, muy bien.